Mi esposo y su propia hermana me llamaban celosa malpensada por su extraña cercanía, pero cuando un video íntimo confirmó su enfermiza relación, me exigieron que guardara su secreto por el bien de la familia. Así que acepté, pero en el aniversario de mis suegros envié el video al grupo de la familia y ahora hasta sus tías los miran con asco. Damián, que tiene 35, siempre fue muy unido a su hermana, Sofía, que tiene 31. Al principio, me parecía lindo, tierno, una señal de una familia unida. ¡Qué ingenua fui, joder! Si hubiera sabido lo que se venía, habría salido corriendo como alma que lleva el diablo. La unión de Damián y Sofía, con el tiempo, empezó a oler a podrido. No era la típica relación de hermanos que se quieren y se apoyan. Esto era diferente, enfermizo. Sofía le mandaba mensajes a Damián a todas horas, por cualquier puta cosa. Que si se le rompió una uña, que si su novio la dejó, siempre tenía novios de 2 meses, porque nadie la aguantaba, y ahora entiendo por qué, que si necesitaba que Damián la acompañara a comprarse un vestido. Y él, como un puto borrego, siempre estaba ahí para ella, dejando lo que sea que estuviéramos haciendo. Una vez, estábamos en plena cena de nuestro aniversario de bodas, en un restaurante bonito, y Damián recibió una llamada de Sofía. Su voz, que normalmente es suave, se puso tensa. Me dijo que Sofía necesitaba apoyo emocional urgente porque había discutido con su pareja. ¿Y adivinen qué? Me dejé plantada en la mesa con la comida a medio servir para ir a consolar a su hermanita del alma. A nuestra cena de aniversario. Me sentí una basura, una segunda opción. Le dije que me parecía una falta de respeto brutal, que cómo se atrevía a dejarme así. Él, con esa cara de pobre de mí que me saca de quicio, me respondió que era su hermana, que me pasaba, que era una celosa y que estaba mal pensando las cosas. Sofía, por su parte, era una víbora. Cada vez que estábamos en reuniones familiares, se pegaba a Damián como una lapa. Lo abrazaba por el cuello, le susurraba cosas al oído y, lo peor de todo, le daba besos en la boca. Sí, lo leyeron bien, besos en la puta boca. La primera vez que lo vi, casi me atraganto con mi propia saliva. Le preguntó a Damián qué significaba eso, que no era normal. Él se encogió de hombros y me dijo que era una costumbre de niños, que eran muy cariñosos y que yo era una exagerada. Sofía me miraba con una sonrisa de suficiencia, como si estuviera marcando su territorio, como si yo fuera la intrusa en su relación con su hermano. Se me revolvía el estómago cada vez que los veía. Una vez, mi suegra, Elena, que tiene 62 años, los vio dándose uno de esos besos. Le pregunté, con la voz temblorosa, si le parecía normal esa situación. Ella, con una calma que me heló la sangre, me dijo que eran muy unidos y que yo debía acostumbrarme a sus afectuosas costumbres. Ni siquiera parpadeó. Era como si el mundo entero estuviera ciego o, peor aún, lo aceptara. Lo más jodido era la sensación constante de que Sofía estaba siempre presente en nuestro matrimonio, incluso en los momentos más íntimos. Damián estaba obsesionado con su teléfono. Lo revisaba en la cama, en la ducha, mientras comíamos. Siempre con el pretexto de que era del trabajo o de su madre. Pero una noche, estábamos en la cama, y él estaba absorto en su teléfono. Escuché un sonido de notificación, y por el rabillo del ojo, alcancé a ver un mensaje de Sofía en la pantalla. Decía, te extraño, mi amor. Se me cayó el alma a los pies. El corazón se me aceleró a 1000 por hora. Le quité el teléfono de las manos y le exigí una explicación. Él se puso como una bestia, me gritó que era una desconfiada, que lo estaba espiando y que era un apodo estúpido de la infancia, y que mi inseguridad era el verdadero problema. Me sentí desquiciada, como si la realidad se estuviera doblando a su alrededor para hacerme creer que yo estaba loca. Me acusaba de ser celosa, de malpensar, de estar loca. Empecé a dudar de mí misma, a pensar si realmente estaba viendo cosas donde no las había, si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero había algo en mi estómago, una punzada fría, que me decía que no estaba equivocada. Me sentí atrapada, asfixiada, al borde del colapso emocional. No sabía si mi matrimonio era una farsa o si yo era la desquiciada que todos decían que era. Actualización 1.
Pasaron algunos meses después de que viera aquel mensaje de Sofía, y la verdad, la punzada en mi estómago se había transformado en una herida abierta, supurante. Había intentado ignorarla, convencerme de que era mi imaginación, que estaba volviéndome paranoica como Damián y su hermana me decían una y otra vez. Pero cada risita cómplice, cada mirada extraña, cada accidental roce entre ellos, era un clavo más en mi ataúd mental. La situación en casa era una mierda. Él seguía con su teléfono pegado a la mano como si fuera una extensión de su cuerpo, y ella seguía apareciendo de la nada, con excusas estúpidas para ver a su hermano. Yo me sentía como un fantasma en mi propia casa, una sombra que nadie veía, mientras ellos dos vivían en su burbuja asquerosa. Un martes, hace una semana, Damián me dijo que tenía que salir de la ciudad por un viaje de negocios de 2 días. Ya me lo esperaba. Claro, mi amor, que te vaya bien, le dije con una sonrisa de esas que te rompen la cara de tanto forzarlas. En el fondo, sabía que ese viaje de negocios era la excusa perfecta para irse a revolcar con su puta hermana. Lo intuía, lo sentía en cada fibra de mi cuerpo, pero no tenía la prueba, y sin ella, seguía siendo la celosa malpensada. Damián se fue por la mañana. Pasé el día con una mezcla de alivio por su ausencia y una ansiedad creciente. No sabía por qué, pero había algo diferente en el ambiente, una especie de presentimiento. Por la tarde, mientras limpiaba el desorden que él siempre dejaba en la sala, vi su tablet de trabajo cargando en la mesita auxiliar. Él era muy descuidado con sus cosas, siempre dejándolas por ahí. Normalmente, ni la tocaba, respetaba su espacio y sus cosas del trabajo. Pero esta vez, fue como si una fuerza invisible me empujara a acercarme. Estaba encendida, con la pantalla bloqueada, pero me bastó un toque para que se iluminara. Vi la foto de fondo de pantalla, una foto de Sofía de pequeña, sonriendo. Me dio un asco tremendo. Estaba a punto de dejarla, de cerrar la pantalla y seguir con mi vida de mierda, cuando mis ojos se fijaron en una carpeta en el escritorio. Se llamaba Archivos personales no abrir. La sangre se me heló. ¿Archivos personales en una tablet del trabajo? ¿Y con esa advertencia? Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La curiosidad, esa maldita curiosidad que siempre te lleva al abismo, me ganó. Abrí la carpeta. Había varias fotos y un par de videos. Empecé a revisar las fotos de Damián y Sofía de vacaciones, abrazados de forma demasiado íntima para ser hermanos, besos en la mejilla que se veían muy cerca de los labios. Risas forzadas donde sus manos se rozaban de forma sospechosa. Pero luego, vi un archivo de video. Se llamaba Nuestro Secreto Ibiza 2023. El mundo se detuvo. Mi respiración se cortó. Presioné play. Lo que vi en ese video. Reddit, lo que vi me destrozó el alma, me vació por dentro, y me confirmó las peores pesadillas que había estado reprimiendo. Era Damián y Sofía. No haciendo el tonto, no abrazándose como hermanos. Estaban haciendo cosas. Cosas que un hermano y una hermana jamás, bajo ninguna puta circunstancia, deberían hacer. Era en una habitación de hotel, las cortinas corridas, y ellos ahí, sin ropa, en la cama, mirándose con una pasión enferma, tocándose, besándose de una forma que, joder. ¿Qué era puto incesto? Mi propio esposo, con su propia hermana. Puta madre. Sentí náuseas, un asco tan profundo que tuve que correr al baño a vomitar. Mis manos temblaban incontrolablemente. Mi cabeza daba vueltas. El video seguía reproduciéndose en la tablet, la prueba irrefutable de la depravación de mi esposo y su hermana. No sentí celos en ese momento. Ni siquiera tristeza. Solo un vacío helado y una rabia que me quemaba por dentro. No estaba loca. No era una celosa. Ellos eran los enfermos, los pervertidos, los que me habían estado gasliteando, haciéndome sentir culpable por ver lo obvio. Mis manos seguían temblando, pero mi mente empezó a funcionar de forma extraña, fría, calculadora. Agarré mi teléfono, lo conecté a la tablet y, con el pulso a 1000, copié el video a mi galería. Luego, para asegurarme, lo subí a mi nube personal y a un par de correos electrónicos. Borré el video de la tablet de Damián.
Borré el archivo de la papelera de reciclaje. Borré cualquier rastro de que yo hubiera estado ahí, de que hubiera visto algo. Dejé la tablet tal y como la encontré, cargando en la mesita. Las siguientes horas fueron un borrón. No lloré. No grité. Me sentía adormecida, como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo. La imagen del video se reproducía en bucle en mi cabeza. Damián y Sofía, sus cuerpos entrelazados, sus gemidos, era una imagen que me perseguiría el resto de mi vida. Pero en medio de ese horror, una idea empezó a germinar en mi mente, una semilla de venganza. Una venganza fría, calculada, que los haría pagar por cada burla, por cada vez que me llamaron mal pensada, por cada jodida mentira. Cuando Damián regresó del viaje de negocios al día siguiente, lo esperé con una sonrisa forzada. Lo saludé como si nada. Le pregunté cómo le había ido, fingiendo interés en sus reuniones inventadas. La cena fue tensa, al menos para mí. Él parecía aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Después de cenar, cuando estábamos en la sala, me senté a su lado en el sofá. Mi corazón latía desbocado, pero mi rostro era una máscara de calma. Saqué mi teléfono. Mi amor, le dije, con la voz más serena que pude, necesito mostrarte algo. Le di mi teléfono. La pantalla mostró el video. El video de él y Sofía. Su cara, lo decía todo. Pasó del alivio a la confusión, de la confusión al asombro, del asombro al miedo absoluto, y luego a la negación. Sus ojos se abrieron como platos, sus labios temblaban. Intentó arrebatarme el teléfono, pero yo lo sujeté con fuerza. Justo en ese momento, se abrió la puerta principal. Era Sofía. Tenía una llave de repuesto, una de las tantas cosas que me molestaban, esa facilidad con la que entraba y salía de nuestra casa, de nuestra vida. Entró con una sonrisa radiante, diciendo, «Hola, tortolitos». Sentí una vibra extraña, así que vine a verlos. Sus ojos se encontraron con la pantalla de mi teléfono, que seguía mostrando el video. Su sonrisa se borró al instante. Su rostro se puso blanco como el papel. Se quedó petrificada, mirándonos, mirando el teléfono, como si acabara de ver un fantasma. Damián, con la voz temblorosa, apenas pudo balbucear, «Valeria, por favor, esto no es lo que parece». Fue un error. Un puto error de juventud. ¿De juventud? Y él tenía 35 años y ella 31. ¿De qué puta juventud estaba hablando? Y eran unos putos adultos. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas que no eran de tristeza, sino de puro pánico, se arrodilló, sí, se arrodilló frente a mí, con las manos juntas. Por favor, Camila, no digas nada. Esto destruiría a nuestra familia. Papá, Ricardo, y mamá, Elena, no podrían con esto. Te lo suplico, por el amor de Dios, no lo hagas público. Y ahí vino la exigencia. Empezaron a rogarme, a implorarme, a decirme que guardara su secreto por el bien de la familia. Damián me juró que me amaba, que Sofía estaba arrepentida, que todo había sido una confusión, una etapa extraña en sus vidas, una mierda de una noche que se había salido de control. Me ofrecieron lo que fuera. Que se alejarían el uno del otro, que irían a terapia, la puta terapia que yo llevaba años pidiéndoles y que siempre rechazaban, que harían lo que fuera para arreglar las cosas. Me los quedé mirando, a los dos, Damián con la cara llena de lágrimas falsas, Sofía sollozando en el suelo, suplicando como si su vida dependiera de ello. Estaban rotos, asquerosos, patéticos. Y, ¿saben qué? Una sonrisa pequeña, pero genuina, se dibujó en mis labios. Una sonrisa que no había sentido en mucho tiempo. Está bien, les dije, con la voz más tranquila y pausada que pude. Guardaré su secreto. Por el bien de la familia. Sus caras se iluminaron de un alivio tan profundo y asqueroso que casi me hizo vomitar de nuevo. Pensaron que me había tragado su mierda. Pensaron que había perdonado. No tenían ni la menor puta idea de lo que les esperaban. Esto no había terminado. De hecho, apenas estaba empezando. Actualización 2. Han pasado casi 2 años, 22 meses para ser exacta,
desde aquel día en que les mostré el video y ellos, tan ingenuos y asquerosos, creyeron que había caído en su trampa. Desde que les di mi aceptación forzada, la dinámica en nuestra casa cambió de una forma que a ellos les parecía una victoria, pero que para mí era solo la preparación meticulosa de un escenario. Damián se convirtió en el esposo modelo, el cliché andante de un hombre arrepentido que busca redención. Me traía flores, cocinaba cenas, malísimas, por cierto, pero el intento era lo que contaba, me preguntaba con una falsa dulzura cómo había ido mi día, e incluso se ofreció a darme masajes en los pies. Era nauseabundo. Cada gesto, cada palabra, cada te amo, mi vida, era una puñalada de asco que yo tenía que disimular con una sonrisa forzada, una de esas sonrisas que te tensan la mandíbula hasta el dolor. Por su parte, Sofía mantuvo una distancia que era casi cómica. Las llamadas a Damián se volvieron esporádicas, y los mensajes disminuyeron a un mínimo casi imperceptible. Cuando nos encontrábamos en las reuniones familiares, que por cierto, eran cada vez más escasas, apenas me miraba a los ojos. Se notaba que le costaba un infierno fingir normalidad. La famosa terapia a la que prometieron ir fue una completa farsa. Asistieron a un par de sesiones y luego la abandonaron, probablemente pensando que ya habían cumplido con el requisito y que yo me lo tragaría. Ellos estaban convencidos de que yo era una estúpida, una borrega que se había creído su historia de error de juventud y que, por el amor a la familia, había perdonado y olvidado. Creían que el tiempo curaría todo, que la mierda que habían hecho simplemente se desvanecería. Qué equivocados estaban, los muy imbéciles. Cada vez que Damián me besaba, cada vez que sentía su aliento cerca de mí, tenía que reprimir unas ganas inmensas de vomitar. Pero me volví una actriz de primera. Una puta maestra de la disimulación. Sonreía, asentía, suspiraba dramáticamente cuando me contaban alguna pena, y actuaba como la esposa comprensiva que estaba salvando a la sagrada familia de un escándalo que la destruiría. Por dentro, sin embargo, mi mente era un campo de batalla, un laboratorio donde planeaba cada puto detalle de mi venganza, una venganza que sería tan fría y calculadora como el acto que ellos cometieron. Durante todo este tiempo, me dediqué a trabajar en mí misma de una manera que nunca antes había hecho. Fui a mi propia terapia, sí, pero no para aceptar la situación, ni para perdonar lo imperdonable. Fui para procesar el trauma, para vaciar la rabia contenida y para transformarla en una fuerza imparable. La psicóloga me ayudó a entender que lo que me hicieron fue abuso emocional y psicológico, además de la traición más asquerosa. Me enfoqué con una ferocidad inusitada en mi trabajo, en mi crecimiento profesional. Me inscribí en cursos en línea, me dediqué a mis pasatiempos, y cultivé mis amistades verdaderas, esas que no estaban contaminadas por la asquerosa telaraña familiar de Damián. Me hice más fuerte, más fría, más calculadora. Cada sonrisa falsa a Damián y a Sofía era una pequeña victoria silenciosa, un paso más cerca de ese día en que les harían pagar, y pagar caro, por cada lágrima, por cada noche sin dormir, por cada vez que me hicieron dudar de mi propia cordura. Cuando mis amigos o conocidos me preguntaban, con la curiosidad teñida de chisme, ¿cómo puede seguir con él después de lo que pasó con su hermana?, yo simplemente respondía con un encogimiento de hombros y una media sonrisa. Insinuando que el amor lo podía todo, que éramos fuertes como pareja, que superamos los obstáculos. Pura y jodida mierda. No era amor lo que me mantenía ahí. Era el deseo insaciable de verlos caer, de verlos arder en el infierno que ellos mismos habían creado para mí. Mi paciencia no era virtud, era estrategia. Cada día que pasaba, cada te amo que él me decía, me grababa el video, el asco, y alimentaba la llama de mi venganza. Sabía que necesitaba el momento perfecto, el escenario ideal para la detonación. Un evento donde la mayor cantidad de gente importante para ellos estuviera presente, donde el impacto fuera tan masivo que no pudieran esconderse, donde la vergüenza los aplastara públicamente. Y ese momento se acercaba, la oportunidad perfecta, la alegría de la corona en su patética vida familiar. Era el 30 aniversario de bodas de mis sueños, Ricardo y Elena, que tienen 65 y 62 años respectivamente. Habían planeado una gran fiesta, de esas con bombos y platillos, en un salón de eventos alquilado, con más de 100 invitados confirmados, toda la familia extendida, desde las tías más chismosas hasta los primos lejanos que solo aparecen en los eventos grandes, amigos de la universidad de mis suegros,
y vecinos de toda la vida. Era el escenario ideal para la explosión, para que la mierda golpeara el ventilador con toda su fuerza. He estado guardando este jodido video como el tesoro más preciado, la bomba que estaba a punto de explotar, esperando el momento preciso. La fecha de la fiesta es mañana. La calma antes de la tormenta se acabó, y yo estoy más que lista para desatar el puto infierno. Actualización 3. Hoy fue el puto día en el que la tormenta que había estado cultivando durante casi 2 años finalmente se desató. Era el 30 aniversario de bodas de Ricardo y Elena, mis sueños, y la fiesta era, tal como lo había planeado, una exhibición ostentosa de la supuesta felicidad familiar. El salón de eventos estaba abarrotado, con más de 100 invitados que iban desde las tías abuelas más ancianas hasta los primos lejanos que solo aparecen cuando hay comida y chisme gratis. Todos estaban ahí, amigos de la universidad de mis sueños, vecinos curiosos, y por supuesto, Damián y Sofía, los dos protagonistas de mi venganza. Actuaban como los hermanos perfectos, sonriendo para las fotos, abrazando a sus padres con una hipocresía que me revolvía el estómago, y posando para cada maldita instantánea como si fuera la encarnación de la inocencia. Sofía, con un vestido caro y una sonrisa radiante que ocultaba su verdadera naturaleza podrida. Damián, a mi lado, con su mano en mi cintura, actuando como el esposo amoroso y devoto que nunca fue. La bilis subía por mi garganta, pero mantuve la compostura. ¡Qué hipócritas de mierda! La semana anterior al evento, me dediqué a preparar el terreno con una meticulosidad que rayaba en la obsesión. Había creado un grupo de WhatsApp falso, diseñado para parecer el grupo oficial de la familia para el aniversario. Lo llamé a algo inocente, como Felicidades, Ricardo y Elena, y me aseguré de que la descripción y la foto de perfil fueran acordes con la celebración. Luego, con una calma que me sorprendía hasta a mí misma, invita a todos los miembros cercanos de la familia que estarían en la fiesta. Mi suegra, mi suegro, sus hermanos, las tías más chismosas, los primos que siempre están al tanto de todo. Todos cayeron en la trampa. Nadie sospechó nada, al contrario, me agradecieron por ser tan considerada y organizada. Subí algunas fotos antiguas de Ricardo y Elena, de cuando eran jóvenes, para darle un toque auténtico al grupo. Era el señuelo perfecto, el escenario ideal para la explosión que se avecinaba. La fiesta estaba en su punto álgido. Habían pasado los brindis, los discursos empalagosos, la cena, y la gente empezaba a levantarse para bailar. Mis sueños, Ricardo y Elena, estaban en el centro de la pista, moviéndose torpemente al ritmo de su canción favorita, una balada romántica que ahora me parecía una burla cruel. Damián me tomó de la mano y me dijo, con esa voz melosa que me irritaba hasta la médula, mi amor, ven, vamos a bailar. Sentí una punzada de asco que se expandió por todo mi cuerpo, pero logré mantener mi expresión neutral. Claro, cariño, le respondí, con la voz más dulce y finge que pude. Mientras nos dirigíamos a la pista, saqué mi teléfono, que había tenido listo y desbloqueado en mi bolsillo durante todo el puto día. Mis dedos temblaban ligeramente, pero la adrenalina me mantenía firme. Con un solo toque, abrió el grupo de WhatsApp falso, ese que había creado con tanto cuidado. Con otro, seleccioné el video. El video de Damián y Sofía. El video íntimo, ese que me había robado el sueño por las noches, ese por el que me habían rogado que guardara silencio, que lo ocultara por el bien de la familia. Mi corazón latía a una velocidad de vértigo, golpeando contra mis costillas, pero mi cara se mantenía serena, impenetrable. Di un último toque en el botón de enviar. El video de Damián y Sofía, la prueba irrefutable de su enfermiza relación, de su incesto asqueroso, se fue directo a los teléfonos de toda su puta familia. En ese instante, justo cuando Damián me tomó por la cintura para empezar a bailar, vi una pequeña notificación en mi pantalla que confirmaba el envío. La bomba había sido detonada. Rápidamente, guardé el teléfono de nuevo en mi bolsillo, mis dedos aún hormigueando con la excitación de lo que acababa de hacer. Pasaron solo unos segundos, que parecieron una eternidad. Primero, fueron murmullos aislados. Luego, vi cómo las pantallas de algunos teléfonos se iluminaban en la oscuridad del salón. Las caras de las tías y los primos empezaron a cambiar, pasando de la alegría y la despreocupación a la confusión, y de la confusión al horror absoluto.
Vi a una prima de Damián, Marta, que estaba al otro lado del salón, llevándose la mano a la boca, sus ojos abiertos como platos, fijos en Damián y Sofía. Su expresión era de incredulidad y asco. La música seguía sonando, pero el ambiente en el salón volvía cada vez más denso, cargado de una energía palpable. Podía sentir las miradas curiosas y luego las miradas de horror que empezaban a dirigirse hacia los dos protagonistas de mi venganza. Sofía, que estaba cerca de la mesa de postres, revisó su teléfono. Su rostro, que antes rebosaba de felicidad falsa, se puso blanco como el papel, su sonrisa se desvaneció por completo. Soltó un chillido ahogado que apenas se escuchó por encima de la música. Damián, a mi lado, sintió la vibración de su teléfono. Era un mensaje. De su prima, Marta. Un simple y contundente, ¿qué mierda es esto, Damián? Su teléfono vibró de nuevo, y la pantalla se encendió, mostrando el video. Su cara, Reddit, su cara lo decía todo. Pasó del desconcierto al terror absoluto en cuestión de un segundo. Sus ojos se fijaron en los míos, llenos de un miedo primitivo. Y ahí es donde lo dejé. Mi trabajo estaba hecho. Ya había sembrado el caos, había lanzado la piedra. La venganza, mi dulce y largamente planeada venganza, estaba en marcha. La caída de Damián y Sofía había comenzado. Actualización 4. La fiesta de aniversario de mi sueño se desmoronó en cuestión de minutos, transformándose en un circo de los horrores que ni el director más retorcido de cine de terror podría haber imaginado. Justo después de que Damián viera el video en su teléfono, con esa expresión de terror absoluto que se le dibujó en la cara, su madre, Elena, que estaba bailando con mi suegro Ricardo, se detuvo abruptamente en medio de la pista. Alguien le había enseñado el video en su propio teléfono, y su reacción fue devastadora. La música seguía sonando, pero ella ya no. Se quedó paralizada, su rostro se transformó en una máscara de dolor, de incredulidad y de un asco tan profundo que se podía sentir en el ambiente. Empezó a llorar sin emitir un sonido, solo temblaba incontrolablemente, sus hombros sacudiéndose con cada sollozo mudo. Ricardo, mi sueño, al ver la reacción de su esposa, le quitó el teléfono de las manos con una brusquedad que rara vez mostraba. Al ver el video, su cara se puso morada de la ira, sus venas resaltadas en el frente. Damián. Sofía. Gritó mi sueño con una voz ronca y potente que nunca le había escuchado, una voz que hizo que la música, que antes parecía ahogarse, ahora se detuviera por completo. El DJ, confundido por la repentina interrupción, bajó el volumen hasta el silencio. Un silencio incómodo y denso invadió el salón, un silencio que era solo roto por los sollozos ahogados de Elena. Todos los ojos, antes distraídos por la fiesta, estaban ahora fijos en mi sueño, que se acercaba a Damián y Sofía con el teléfono en la mano, como si fuera una serpiente venenosa a punto de atacar. Sofía, que estaba acurrucada en un rincón cerca de la mesa de postres, temblando y sollozando incontrolablemente, intentó esconderse. Damián, con los ojos como platos y la cara descompuesta, intentó inútilmente agarrar a su hermana, como si pudiera protegerla de la inminente explosión. Mi suegro les plantó el teléfono en la cara a los dos, mostrando la pantalla con el video en todo su asqueroso esplendor. ¿Qué mierda es esta? Explicadme esto ahora mismo, par de asquerosos. Las tías, que hasta hace un segundo estaban cuchicheando sobre la decoración y la comida, empezaron a gritar. Y Dios mío, se escuchó a una. No puede ser, exclamó otra, llevándose las manos a la boca. Es abominable. Una aberración, gritó una tercera. La tía Marta, esa que siempre los defendía a capa y espada y me llamaba a mí la amargada, se llevó una mano al pecho y casi se desmaya, su rostro pasando del rosa al blanco pálido en un instante. Vi a varias personas levantarse de sus mesas, intentando ver lo que pasaba en el centro del tumulto. Algunas de ellas, que ya habían recibido el video o se lo habían mostrado, tenían arcadas, el asco reflejado en sus rostros. Damián, con la voz temblorosa y rota, intentó negar lo innegable. Balbuceó excusas patéticas, diciendo que era un montaje, una edición, que no era real. Pero era demasiado tarde. El video era innegable, la prueba irrefutable, y la reacción de Sofía, que estaba sollozando y gimiendo en el suelo,
confirmando cada puto detalle de su infamia. Mi sueño, con una furia incontrolable, le dio una bofetada a Damián que resonó por todo el salón, un sonido seco y contundente que silenció incluso los murmullos más persistentes. «¡Asqueroso! Me das asco». «Has deshonrado el apellido, maldito cerdo», gritó Ricardo, con la voz desgarrada por la ira y el dolor. Nunca lo había visto tan furioso, tan desquiciado. Mi suegra, Elena, se acercó a Sofía, que seguía en el suelo, hecha un ovillo. Pero en lugar de consolarla, en lugar de abrazarla como una madre a su hija, la miró con una expresión de puro horror, una mezcla de dolor y repulsión. Mi hija», dijo entre sollozos ahogados, pero en lugar de extenderle la mano, se alejó de ella, como si fuera un monstruo, como si tocarla pudiera contaminarla. La gente, al ver la magnitud del escándalo, empezó a irse en masa. Algunos, con caras de disgusto evidentes, salían a toda prisa. Otros, se quedaron en la puerta, murmurando y señalando a los hermanos. Sus propias tías, que siempre los adoraron, que los defendían a capa y espada, ahora los miraban con un asco que se podía cortar con un cuchillo. Una de ellas, la tía Carmen, esa que siempre decía que Damián era el buen hijo, se acercó a Sofía, que seguía en el suelo, y le escupió en el suelo, con una expresión de puro desprecio. «Desgraciados. Han deshonrado a la familia. Par de pervertidos». Yo me quedé allí, inmóvil en medio del caos, observando el pandemonio que había desatado con una satisfacción helada. Damián, con el rostro cubierto de lágrimas y la marca roja de la bofetada de su padre, intentó acercarse a mí, supongo que esperando algún tipo de apoyo o complicidad. Alguna señal de que yo también estaba sufriendo o de que nos uníamos en la desgracia. Lo miré con una frialdad tan intensa que lo hizo retroceder varios pasos. Sus ojos suplicantes se encontraron con los míos, que solo reflejaban un vacío implacable. «Y tú, Camila», me dijo, con la voz rota por el llanto y la vergüenza, «tú lo sabías, ¿verdad? Tú hiciste esto. Nos tendiste una trampa, maldita sea». «¿Yo hice qué, Damián?», le pregunté con la voz más inocente que pude modular, mientras una sonrisa cruel y victoriosa se dibujaba lentamente en mis labios. Solo guardé su secreto. Por el bien de la familia, ¿recuerdas? Ustedes me lo pidieron. Yo solo cumplí mi promesa, a mi manera, claro. La música se detuvo por completo, y el salón quedó en un silencio sepulcral, solo roto por los sollozos de Sofía y las voces acusatorias de los pocos familiares que se atrevían a confrontarlos. La fiesta estaba arruinada, convertida en un símbolo de su vergüenza. Mis sueños, destrozados y humillados, se marcharon del salón, sin mirar atrás, como si huyeran de una plaga. Damián y Sofía quedaron solos, rodeados de sus parientes, que los acosaban con preguntas cargadas de reproches y miradas de pura repulsión. Mi venganza estaba más que completa. Era solo el principio de su infierno. Actualización final. Han pasado casi 6 meses desde aquella noche infernal, desde que la verdad sobre Damián y Sofía explotó en la cara de toda su familia. Después de salir de ese salón de eventos que se había convertido en el escenario de su vergüenza, no dije una palabra más. Simplemente me dirigí a casa, agarré mis maletas que ya tenía preparadas desde hace semanas, solo con lo esencial, y llamé a un Uber. Fui directamente a casa de mi mejor amiga, Sara, la misma que me había escuchado llorar y dudar de mi cordura durante tanto tiempo. Le conté los detalles de lo sucedido en la fiesta, y ella, sin dudarlo un segundo, me abrazó con una fuerza que me hizo sentir segura por primera vez en años. Me dijo que siempre había sospechado algo, que esa cercanía entre hermanos era demasiado rara para ser normal, y que ahora entendía por qué yo me sentía tan mal. Me basé sin juzgar, sin reproches, solo con una comprensión que necesitaba desesperadamente. A la mañana siguiente, con la cabeza más fría y el corazón aún dolido pero con una extraña sensación de liberación, presentó la demanda de divorcio. Fue un proceso sorprendentemente rápido y, para mi asombro, sin resistencia por parte de Damián. Él estaba demasiado ocupado lidiando con el tsunami de mierda que se había desatado en su vida personal y profesional. El escándalo se había corrido como pólvora no solo entre la familia, sino también en su círculo de amigos y colegas. Era una paria. Sofía, por su parte, desapareció del mapa. Me enteré por chismes familiares,
porque ya no tenía contacto con ellos, que se había mudado a otra ciudad, a kilómetros de distancia, y había cortado toda comunicación con los pocos familiares que le quedaban. Es una paria, una sombra de lo que alguna vez fue. La familia de Damián quedó completamente hecha trizas. Mis sueños, Ricardo y Elena, están destrozados. Su matrimonio, aunque no se rompió legalmente, está emocionalmente devastado. Viven con la carga de la vergüenza y el asco, un peso que se les nota en cada gesto, en cada mirada. Las reuniones familiares, que antes eran sagradas, ya no existen. No hay cenas de domingo, no hay celebraciones. Los primos y las tías los evitan o, peor aún, hablan de ellos a sus espaldas, con susurros llenos de morbo y desprecio. La unidad familiar que Damián y Sofía querían proteger a toda costa, esa fachada de perfección, se pulverizó por su puto incesto, por su depravación. Fue doloroso verlo, sí, pero también, y no puedo negarlo, fue hermoso presenciar cómo su propio infierno se devoraba su mundo. Damián intentó contactarme un par de veces en las primeras semanas. Mensajes patéticos, súplicas de perdón que me daban arcadas, promesas vacías de cambiar que ya no significaban absolutamente nada para mí. Lo bloqueado de todas las redes sociales, de mi teléfono, de mi vida. Mi abogado se encargó de toda la comunicación, de los trámites. No quiero volver a ver su cara de mierda en mi vida, ni un solo segundo. La sola idea me revuelve el estómago. Ahora, estoy viviendo en un apartamento nuevo, en una parte de la ciudad donde nadie me conoce, donde no hay fantasmas de mi pasado. Conseguí un ascenso significativo en mi trabajo hace poco, lo cual fue un impulso económico enorme y una inyección de confianza que necesitaba. Sigo yendo a terapia, una terapia de verdad, para procesar el trauma y seguir adelante, para reconstruirme desde cero. Estoy saliendo con gente nueva, con mucha cautela, claro, porque la confianza es algo que ahora me cuesta horrores. Pero por primera vez en años, me siento libre. Ya no tengo que soportar miradas raras, ni comentarios pasivo-agresivos, ni la constante sensación de que me estoy volviendo loca por ver lo que nadie más quería ver. La venganza no lo cura todo, no te quita el dolor de la traición, pero definitivamente te da una buena dosis de satisfacción, una especie de justicia poética. Ver sus caras, ver cómo su mundo se desmoronaba por su propia depravación, por sus propias mentiras, fue el mejor regalo de divorcio que pude haberme dado. No me arrepiento de nada. Algunos dirán que fui cruel, que mi acto fue despiadado. Yo digo que solo les di lo que se merecían por haberme gaslighteado, por haberme hecho dudar de mi propia cordura, y por haberme traicionado de la forma más asquerosa y abominable posible. Ahora ellos son los que viven con el asco en los ojos de sus tías, con el desprecio de su propia familia, con el estigma de su incesto. Y eso, para mí, es la verdadera y más dulce justicia que podría haber deseado. Mi paz mental no tiene precio.